Muy buenos días, aquí estamos otra vez haciendo un video para explicar el movimiento del mercado, tratar de analizarlo, tratar de entenderlo. Como nosotros decimos, nosotros no entramos en un movimiento si no lo entendemos y por qué está ocurriendo, cuándo empezó, cuál fue la razón y cuándo termina ese movimiento, cuáles son las probabilidades de que ese movimiento siga generando ese índice de volatilidad en el mercado. Esta semana tuvimos un movimiento bastante fuerte en la bolsa. Julio arrancó con mucha volatilidad y muchos lo están marcando este movimiento por el tradeo de la bolsa de Japón. Ahora lo vamos a explicar. Acá tenemos la gráfica del dólar contra el yen, del dólar contra la moneda japonesa. Y le vamos a contar la historia de este tradeo que las instituciones lo vienen haciendo por mucho tiempo, varios años. Le vamos a explicar cómo lo hacen, por qué lo hacen y si ya realmente terminó este movimiento y qué puede generar esos movimientos en la bolsa americana. Bueno, lo primero que entendemos es que el yen por muchos años se estaba depreciando, o sea que se está contra el dólar. Esta gráfica tendría que ser inversamente proporcional, o sea, cuando sube el yen en realidad está bajando contra el dólar y cuando sube el dólar está más fuerte. Acá lo que nosotros vemos que en el 2020, en plena época del COVID, ocurrió algo muy interesante. Acá teníamos Japón teniendo una tasa de bonos. Para entender eso, si yo le ponía $1000 en los bonos japoneses, él me estaría pagando una tasa de 0. Muy bajo, una tasa prácticamente cero, nula. Significa que el dinero en Japón estaba muy barato. Muy barato. En Estados Unidos también llegamos a tener casi en esta parte tasas muy bajas. Pero lo que ocurrió después del COVID, la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, empezó a subir las tasas. Significa ahora que el dinero en Estados Unidos, el dinero en USA, empezó a tener tasas elevadas, haciendo con que el dinero esté más caro. Eso lo que estaría haciendo es que hay una diferencia entre el dinero que me están dando en Japón, está muchísimo más barato que el dinero que está en Estados Unidos. Entonces, si nosotros entendemos eso, lo que nos damos cuenta es que sería inteligentemente una excelente posición abrir un préstamo en Japón, agarrar esos yens, comprar el dólar y mandar el dólar, por ejemplo, a Estados Unidos, a la bolsa europea, Australia y a todos los demás países donde las tasas, donde el dinero está muy caro. Invertir esos dólares, todo este dinero en esas bolsas, tanto en bonos. Por ejemplo, si acá me están pagando 0.1, yo tendría que pagarle a Japón 0.1, pero si yo compro el bono americano, él ahora me está dando 4%. Significa sin hacer nada, le estoy ganando más de un 3% solamente teniendo el dinero parado y quieto. Pero si a su vez este dinero yo lo utilizo como colateral y utilizo este dinero para comprar Nvidia, para comprar Apple, para comprar Microsoft, o sea, invertir en la bolsa americana, este porcentaje podría llegar a servir un 100,
a un 50% más de lo que lo que tengo que pagar. Bueno, y eso es exactamente lo que hicieron las instituciones, ¿ok? Las instituciones invirtieron todo ese dinero en la bolsa americana. Muy bien. Invirtieron en la bolsa europea, invirtieron en las demás bolsas y utilizaron ese dinero de una forma que nosotros llamamos apalancados o utilizando el margin. ¿Qué es el margin? Cuando ustedes ponen dinero en un broker de Estados Unidos, si ustedes ponen $1, muchas veces el broker le va a dar de 2 a 3 dólares extra. O sea que ustedes están apalancados, están con un margen de 2 a 3 veces. Entonces imagínense que si yo traje $1000 con los yens convertidos a dólar y los mando a la bolsa americana, en realidad ahora tengo 3000, 2000 para invertir en las compañías, en el mismo SP500. Muy bien. Esto es muy lindo. Y la entrada prácticamente la hicieron acá. Acá vemos el volumen. Nosotros en la sala trabajamos muchísimo con el volumen. Nosotros prácticamente el tradeo lo hacemos con volumen. Todos nuestros indicadores, todos nuestros movimientos es en base al volumen. Vimos que hubo una entrada de dinero muy fuerte en Japón. Y ese movimiento se generó justamente con el comienzo del trade. O sea que acá empezaron a agarrar yens, convertirlos a dólares, pasarlo a la bolsa americana. Y el yen empezó a caer. El dólar se fortaleció. Hasta que llegamos a un punto acá, en esta área, en donde la Fed de Estados Unidos dice que, bueno, señores, nuestra etapa de subir las tasas terminó. Entonces lo que era 4 o 5% ahora la vamos a empezar, todavía no lo hicimos, pero vamos a empezar a bajar las tasas. Entonces ahora que tenemos que tener cautela, porque al mismo tiempo que bajaban las tasas en Estados Unidos, en Japón nos están avisando que vamos a subir las tasas. Entonces, ¿cuál es el problema? Los que tienen el bono, el dólar en Japón, ya este 3% no es significativo y podría ser interesante ya devolver ese dinero. Pero recuerden, nosotros compramos acciones, compramos Nvidia, compramos Apple, compramos Microsoft, compramos Meta. Entramos apalancados por 2, por 3. Entonces yo tengo que vender esas acciones, agarrar nuevamente el dólar, o sea, hacer el movimiento invertido, sacar el dinero del SP500, pasarlo de vuelta a dólar y devolverle el yen. Porque yo lo pedí el préstamo en yen. O sea que tengo que devolver ese dinero a Japón. Y es exactamente lo que está pasando. Si ustedes ven el SPY, desde que este movimiento empezó, nosotros lo que vemos es que exactamente la bolsa de Estados Unidos empieza a caer. Bien. Bueno. ¿Por qué cae la bolsa? Porque este trade tiene que terminar. Tengo que vender SPY, convertirlo a dólares y pasarlo a la bolsa americana, a la bolsa japonesa. Muy bien. Vemos acá entonces que a la misma fecha que estábamos viendo esto, el SPY, las 500 mayores compañías de Estados Unidos empiezan a caer. Hay fuertes ventas en las tecnológicas. Hay muchísima venta de Microsoft, Apple, Nvidia, que son las compañías más fuertes, las que rendieron muchísimo, las que nos ayudó desde el 2020 a hacer este movimiento. Y empieza a activarse ciertos niveles de volatilidad que nosotros llamamos, que es movimientos muy bruscos en donde hay fuertes ventas, salida de dinero del mercado. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, Warren Buffett te lo dijo y nos avisó. Muy bien. Warren Buffett lo dijo y lo hizo. Fíjense que acá tenemos la noticia en enero
que Warren Buffett está comprando 5 de las mayores compañías en Japón. Significa que Warren Buffett entró en este movimiento de Japón, entró en este movimiento de comprar acciones, compañías japonesas. Pero qué interesante, porque este último quarter, estos últimos 3 meses, Warren Buffett vendió la mitad del capital de Apple que tenía invertido. Es un movimiento muy fuerte, hace 15, 20 años que está manteniendo Apple en su portafolio y vendió la mitad. Ahora acaba de confirmarlo, nosotros siempre sabemos eso después que el movimiento ocurre, que vendió Apple. Entonces ahora, y está con mucho cash, ahora entendemos el movimiento del SPY, porque está bajando la bolsa americana. Pero todo eso no se inició acá. Esto, siempre que el movimiento ocurre, es un momento tardío. El movimiento siempre empieza antes. Eso lo podemos ver con el VIX, que es un índice de volatilidad, un índice que también lo llamamos el índice de miedo, en donde el mercado queda volátil, el mercado queda con movimientos muy bruscos hacia arriba o hacia abajo, y esa volatilidad indica un fuerte movimiento de dinero, salida de dinero del mercado o entrada de dinero en el mercado, pero normalmente con la salida de dinero. Entonces, este VIX, que es este indicador, aquí como ustedes pueden ver, empieza, por ejemplo, en el 2008, tiene un pico, justamente en la crisis financiera del 2008. Hay varios picos, pero en la del 2018, donde tuvimos, en la Fed iba a empezar con las tasas, aumentar las tasas, nadie se acuerda, pero acá en el 2018 tuvimos una bajada en la bolsa. Y por supuesto, con el temor y el miedo que hubo del COVID, el VIX también se activa fuertemente. Un pico bastante fuerte, no tan fuerte como el 2008, pero un pico en sí muy fuerte. ¿Qué es lo que pasó esta semana? Esta semana el VIX se vuelve a activar. En otras palabras, el miedo empieza a aparecer nuevamente por el problema de Japón. Esto puede ser salida de dinero. Pero en realidad, todo este movimiento del VIX no empezó acá. Voy a mostrarles, y nosotros esto lo identificamos en nuestra sala de trade cuando estamos tradeando. El VIX estaba dentro de un canal muy bien marcado. Muy bien marcado. Y lo que hace el VIX en una fecha en particular, y ahora la vamos a mostrar esa fecha porque es importante. ¿Cómo funciona el VIX? Yo puedo comprar VIX para, en el caso de que exista un pico, me proteja el portafolio. Entonces el VIX, las instituciones lo que hacen es comprar el VIX a valores cuando está abajo, 10, 11, 12. Lo compra en el momento que puede ocurrir un pico. Mi portafolio queda protegido, es como una aseguranza, es como un insurance, como un seguro para tratar de compensar las pérdidas en las demás acciones. Fíjense que si acá yo tengo un movimiento de un VIX que ocurrió en abril, en el cual subió aproximadamente 60%. Entonces, yo tendría, si comprara el VIX, estaría ganando 60% en ese movimiento, contrarrestando las pérdidas de mi portafolio. Pero algo ocurrió muy interesante. Fíjense cómo hubo una compra muy grande de VIX. Hubo una especie de acumulación. Hubo un rango de acumulación donde las instituciones estaban comprando bastante el VIX. Porque sabían que había que tratar de protegerse con el VIX. Entonces, nosotros normalmente en la sala lo que hacemos es, bueno, estas partes de entradas, acá donde el VIX empieza a bajar, sería interesante porque cada vez que baja, sube fuerte. Entonces es un área donde las personas, las instituciones, compran el VIX, ¿no? Entonces aquí lo estuvieron comprando. Pero ¿qué ocurrió aquí? Este día, el 19 de julio. Miren cuando abre el VIX la mecha. Este movimiento, el VIX estaba aquí arriba y en un solo día, antes de la apertura del mercado, el VIX baja
35%. No sube, baja. ¿Baja para qué? Porque había muchas instituciones que habían comprado el VIX en esta área. Estaban todos protegidos con el VIX. En la parte alta lo venden y lo vuelven a recomprar. En la parte alta lo venden y lo vuelven. Entonces siempre están protegidos. ¿Y qué ocurrió exactamente aquí? Le saca los stop loss a todos con esta mecha de apertura de mercado. O sea, ya no hay más nadie que está protegido con el VIX. Significa que yo tengo ahora permisión para poder mover el VIX y subir con un VIX activo en un solo día, en el cual, al haber sacado todas las instituciones, hago un movimiento con el VIX, soluciono todos mis problemas y desde el pico, porque lo voy a medir la parte baja, tengo un VIX a 500%. Significa esto, se activan ventas. Inmediatamente que el VIX se activa por arriba de 22. ¿Por qué? Porque el canal, si ustedes ven que estaba de bajada, decía que por arriba de 20 era un riesgo con el VIX. Se activa el VIX, hay ventas masivas automáticamente en todas las compañías, inclusive muchos brokers no permitían entrar porque había tanta gente queriendo entrar para vender que el mercado inmediatamente colapsa. Pero el movimiento no fue acá, el movimiento se inició acá, cuando los liquidó a todos los que tenían el VIX, los dejó desprotegidos. El mercado ya sabía que este movimiento iba a ocurrir. Quien se lo avisó fue Warren Buffett. Si yo estoy vendiendo Apple en la parte de arriba y entré en Japón y tengo que devolver el dinero que agarré prestado, evidentemente, y esto fue por acá, evidentemente que voy a tener que hacer una venta. Al vender, el VIX se iba a activar. ¿Qué hicieron? Desactivaron todos los seguros y se dispara el VIX. Esto es exactamente lo que nosotros hacemos en nuestra sala de trade. Detectamos esos movimientos. Nosotros aquí este día dijimos, va a haber un movimiento muy fuerte. Lo sacaron a todos las protecciones. Inmediatamente lo que hacemos, sacamos ganancia. ¿Por qué? Porque eso era un movimiento que no era habitual y normal. El VIX se activa, nosotros tenemos cash y ahora estamos utilizando el cash inteligentemente para poder comprar. ¿Creemos que el movimiento terminó? No creo. No creo. Creo que el VIX va a ser un siguiente pico y creo que este pico que va a ser, que tenemos marcado más o menos acá de vuelta, creo que se va a hacer en un día particular, en una semana particular. Y creemos que puede ser la semana donde va a estar el Jackson Hole, que es el 20, el 22 y el 24 de agosto. Dentro de 2 semanas. 15, 20 días. 10 días. ¿Por qué queremos eso? Porque ahí se van a juntar todos los bancos centrales. Esto es nuestro pensamiento de la sala, es nuestro análisis de la sala. ¿Ok? Eso haría con que Japón se vuelva a activar. Porque creemos que este movimiento de salida de dinero de Japón no ha terminado. En realidad, la vuelta de dinero, la salida de Estados Unidos y la vuelta. Entonces, ¿qué vemos para el yen? Vamos a analizar el yen. Vamos a mostrarle la historia del yen. Nosotros en la sala esto lo hacemos mucho. Lo contamos como una especie de historieta. Acá tienen la historia del carry yen. Empieza el movimiento aquí. Las instituciones entran y empiezan a hacer una distribución. Esto aquí para mí es una distribución. Suben a la parte alta a vender. Ya acá están saliendo, ya han salido de este movimiento. Esta distribución empezó. Significa que es muy probable que en el punto donde ellos entraron anteriormente,
ellos van a tratar de hacer este movimiento, volver a subir, miren el volumen, van a vender en esta área y va a venir a buscar el siguiente soporte. Y creo que en un movimiento más largo, de mucho más tiempo, el yen puede volver a estas áreas, a los 100 dólares. Largo tiempo, varios años, pero ese movimiento va a repercutir en el yen, en la bolsa japonesa, por mucho tiempo. ¿Okay? Entonces, para mí este movimiento todavía está en la mitad, en el 50%, no ha terminado, hay una subida más, hay una bajada más en el SPY. Y puede tener secuelas de varios años. Porque el dinero y el movimiento fueron de muchos años. Si yo empiezo que fue un área de acumulación y lo tomo como este punto, aquí es prácticamente 250 semanas, prácticamente 4 años, que es imposible que ese dinero salga en apenas una semana. Entonces yo creo, a mi forma de pensar y de nuestra sala de trade, que este movimiento va a seguir. Voy a salir del SPY. Lo que voy hacer, aquí tenemos otra historia del SPY para contar, que lo vamos a hacer un video en particular, porque ahora estamos hablando del yen, no estamos hablando del SPY, pero creemos que este movimiento todavía no terminó. Creo que este movimiento puede hacer buscar niveles alrededor de los 500, de los 490 para el SPY, para luego sí ir arriba y vender, y eso creo que va a pasar y va a ocurrir con los próximos earnings, los próximos 6 meses o hasta el fin de año. Muy bien, entonces espero que les haya gustado, espero que hayan entendido. Si les gustó estos análisis, nosotros lo hacemos en la sala de trade todos los años, todos los meses, todos los días, continuamente analizando acciones, analizando índices, analizando movimientos del mercado, para poder saber a dónde estamos entrando, por qué estamos entrando y a dónde vamos a salir y cuál es la razón por la cual estamos saliendo. Bueno, que tengan una excelente semana.